Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente un saludo muy cordial a las personas que estaban conectadas desde muy tempranito cumpliendo esta cita y cumpliendo esta invitación al primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano. Y con su eslogan, por supuesto, Conectando Corazones y Circuitos. Este es un evento que se realiza en su primera versión, que se va a desarrollar el día de hoy y mañana, para que ustedes tengan un amplio conocimiento sobre diversas miradas de la tecnología, por supuesto, acompañada del humanismo, que ya nos van a explicar un poco en detalle cuál es este eje central del evento. Agradecemos a los asistentes su participación. Entonces, como se les mencionaba, este congreso tiene como objetivo principal promover espacios de discusión donde se garantice la búsqueda de soluciones responsables con sentido humano en pro del desarrollo sostenible en el territorio y a través de la proyección de múltiples y variadas fortalezas científicas, humanistas y tecnológicas. Uniremington reconoce en la actual revolución 4.0 cambios sustanciales en el mundo, en el trabajo, en la educación, en los negocios, en el medio ambiente, en las aplicaciones disruptivas que han modificado los hábitos de todos en el uso masivo de una inteligencia artificial retadora para los entornos escolares, de algoritmos y de dispositivos al alcance de millones de usuarios que configuran cada vez más una cultura digital. Es por ello que durante el Congreso usted podrá conocer diversos puntos de vista e información relevante sobre una revolución que define y caracteriza a nuestro tiempo, los desafíos al ser humano y los retos que se plantea desde la academia y, por supuesto, desde Uniremington. Este evento es organizado por la Dirección de Humanidades de la institución, con el apoyo de la Dirección de Extensión y Proyección Social, la Facultad de Ingenierías y la Facultad de Ciencias Empresariales. Entendemos las necesidades de los estudiantes y por eso somos pioneros en distintas modalidades de estudio: presencial, virtual y a distancia. La tecnología hoy nos permite entender que no existen límites. Pensando en el futuro, trabajando en el presente alrededor de toda Colombia. Bueno, entonces daremos inicio al Congreso con ese acto de instalación que estará a cargo del doctor Alejandro Vázquez Pic, presidente de la Sala General y rector encargado de Uniremington, y el doctor Camilo Andrés Gálvez Lopera, director de Humanidades, a quienes les tiendo una cordial bienvenida. Saludo entonces al doctor Alejandro Vázquez Pic, quien tiene un mensaje de bienvenida también a este primer Congreso Internacional. Estamos muy contentos de que sea entonces esta primera versión. Doctor Alejandro, muy buenos días. Meli, muchísimas gracias y pues a todos y todas los participantes de este congreso. Para mí es un honor dar inicio al primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano. En este encuentro reunimos a destacados expertos para explorar los aspectos más vitales y apasionantes de la intersección entre la tecnología y la humanidad. En los próximos días abordaremos una gama diversa de temas de gran relevancia, desde las perspectivas de la inteligencia artificial hasta la ética que guía su desarrollo. Exploraremos la analítica del aprendizaje y su aplicación en la educación, así como las poderosas herramientas de la inteligencia artificial que están transformando nuestro mundo. También nos sumergiremos
en el fascinante mundo de las narrativas transmedia en el proceso de adquisición de conocimiento, así como en los desafíos de la ciberseguridad y la geopolítica en la era digital. Y lo más importante, abordaremos el tema central de este congreso, tecnología con sentido humano, en un momento en el que la tecnología se ha vuelto omnipresente en nuestras vidas. Es fundamental recordar que su desarrollo debe estar en sintonía con nuestros valores y aspiraciones humanas. Este Congreso es un paso crucial para avanzar hacia un futuro en el que la tecnología enriquezca y mejore nuestras vidas, manteniendo siempre en mente lo que nos hace humanos. Les agradezco a todos y todas por ser parte de esta emocionante jornada de aprendizaje e intercambio de ideas. Juntos estamos sentando las bases para un mundo donde la tecnología y la humanidad coexisten de manera armoniosa y significativa. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti también por acompañar entonces esta apertura. Para nosotros un desafío bastante interesante porque sabemos que son temas, como lo mencionaba el doctor Alejandro, que deben estar siendo reflexionados desde diferentes puntos de vista. Voy a invitar en este momento entonces al doctor Camilo Andrés Gálvez Lopera, director de Humanidades, quien él y su equipo de trabajo y todas las dependencias que han hecho parte del proceso nos van a contar sobre la experiencia y la razón por la cual estamos organizando este primer congreso internacional. Adelante, Camilo, y muy buenos días. Buenos días, Melissa, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los que están aquí acompañándonos en este primer Congreso Internacional de Humanismo. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por sus palabras y la apertura para el evento. De hecho, es un acontecimiento especial porque a pesar de que se han realizado otros tantos eventos y se habían realizado encuentros y simposios en torno al pensamiento y la reflexión desde la Dirección de Humanidades, pues es evidente que para este año hacía falta una reflexión muy enfocada a todo lo que tiene que ver con la tecnología, la llamada Revolución 4.0, pero específicamente con aquello de la inteligencia artificial que nos viene, abro comillas, invadiendo, cierro comillas, todos y cada uno de los contextos y los ambientes que nos enrolan en el día a día. Así que desde el equipo de la Dirección de Humanidades, todos los docentes encargados de realizar varias investigaciones y articularse con diferentes profesionales a nivel nacional e internacional, pues tomamos la decisión de organizar este evento para reflexionar sobre todas las perspectivas y cada una de las consecuencias que tiene la inteligencia artificial en las profesiones, en las relaciones humanas, en el campo laboral, en el ambiente de la geopolítica, las relaciones sociales, todo lo que significa el contexto de la nueva educación que viene siendo influenciada altamente por la inteligencia artificial y a pasos agigantados por todo lo que esto trae como consecuencia. Entonces logramos reunir varios expertos a nivel nacional e internacional y yo creo que en estos 2 días, doctor Alejandro, vamos a tener una muy variada participación, pasando por Alemania, España y obviamente los grandes expertos que tenemos aquí en Antioquia y en otros sectores del país para pensar, reflexionar y también hacer algunos aportes en torno a lo que significa la inteligencia artificial. Así que yo creo que sin más preámbulos podríamos entrar en cada uno de los ponentes. Yo quisiera muy brevemente, Melissa, si me permites, dar por lo menos el nombre de algunos de los ponentes. Algunos no, tendría que referirme a todos para no dejar a ninguno por fuera, pero para que nos vayamos haciendo una idea de lo que nos espera en estas jornadas de reflexión sobre inteligencia artificial. Tenemos en un primer momento la intervención de la doctora Diana Carolina Duque desde Alemania. Ella nos va a hablar de la perspectiva de la inteligencia artificial. Vamos a tener espacios también para preguntas al final, la parte final de cada una de las ponencias. Después nos va a acompañar el doctor Johnny Alexander García, un investigador de gran peso en todas estas temáticas de inteligencia artificial, de ética, con el tema ética de la inteligencia artificial. Después recibiremos al mediodía, vamos a realizar una reflexión muy interesante sobre la analítica del aprendizaje y su aplicación con datos no estructurados por medio de la inteligencia artificial en las aulas híbridas. Sabemos que muchos docentes se unieron a esta llamada de Uniremington, inclusive algunos que no podían en tiempo real, nos van a acompañar después con cada uno de los videos y este tema de la educación es muy importante.
va a ser expuesto por la doctora Nancy Edith Ochoa, de aquí de Colombia. Después tendremos espacio para preguntas. Nos vamos a encontrar en las horas de la tarde ya con inteligencia artificial para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con otro de los expertos e investigadores de nuestra universidad, Feiber Alirio Guzmán. Este va a ser un espacio muy importante también en torno a esa reflexión. Y después nos encontramos con la narrativa transmedia en los procesos de construcción y apropiación del conocimiento. Otro investigador de nuestra corporación, de la Universidad de Montería, el doctor Eber José Coronado, que tiene estudios y posgrados en educación. Tendremos más adelante los límites a la tecnología, una mirada ética al tecnoceno del doctor Víctor Hugo Gómez, que conoce muy bien todos estos temas relacionados con ciudades inteligentes, inteligencia artificial y todo lo que involucra la revolución 4.0. Vamos a encontrarnos también con un tema, otra perspectiva desde la psicología computacional para el mundo moderno. Le apostamos también en este congreso al trabajo intertransdisciplinario, de manera que todos podamos nutrirnos de lo que cada uno en su experiencia profesional ha venido percibiendo o ha venido investigando alrededor de la inteligencia artificial. Esto con el doctor Jesús Goenaga Peña. Tendremos espacio para preguntas también, y después nos encontramos con el doctor José Manuel Vergara y con Daniel Monsalve. Ellos nos van a ilustrar sobre el tema de la inteligencia artificial generativa más allá del chat GPT. Posteriormente, nos encontramos con el doctor Andrés David Blandón y Cristian David Orrego, casos de éxito de la inteligencia artificial en la vida y el mundo financiero. Como ven, todas las perspectivas, psicología, relaciones humanas, tecnoceno, educación, etc. Después vamos a tener un taller sobre herramientas de inteligencia artificial para el aprendizaje con el magíster Steven Alexander Arteaga, que tiene un proyecto muy interesante llamado Apeiron y que nos ha acompañado ya en diferentes estrategias de formación continua para docentes y administrativos. Y posteriormente vamos a tener la intervención de la doctora Paula Casadesus desde España, el derecho como instrumento para la humanización de la inteligencia artificial, ¿una utopía o realidad? Terminamos con sesión de preguntas y nos vamos con la ciencia ficción y la humanización de las máquinas, a cargo del doctor Carlos Mario Cano. Vamos ya con un tema más relacionado con geopolítica y ciberseguridad, como bien lo decía el doctor Alejandro al inicio, de manos del doctor Álvaro Alexander Soto, reflexionando sobre desafiando los límites de la seguridad y la privacidad. Y terminamos con un conversatorio al cual invitamos al doctor Gilmer Mesa, conocido escritor y antropólogo de nuestro país, un gran escritor, y al doctor Memo Ángel, que muchos habrán leído también sus artículos y sus editoriales en el periódico, un hombre de gran proyección filosófica. Esta será el cierre de nuestro evento con un conversatorio, doctor Gilmer Mesa y el doctor Memo Ángel. Serían esos, digamos, a grandes rasgos. Después vamos a ver el perfil de cada uno de ellos, los que nos acompañan en este momento, en este tiempo, con estas jornadas de reflexión. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia. De nuevo, doctor Alejandro, muchas gracias por su compañía también en este evento. Claro que sí, Camilo, adelante. Perdón, Meli. Camila, pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de la Dirección de Humanidades y bueno, las dos facultades de Ingeniería y Ciencias Empresariales que hoy pues nos convocan a esta reflexión. Me gustaría, antes de que veo que tenemos todavía un par de minutos, de pronto ampliar la conversación y dejar como algo sobre lo que vamos a ver en estas conferencias y cómo lo abordamos, porque desde la inteligencia artificial, desde la ética, desde el humanismo y como especie, digamos, hacia dónde nos estamos moviendo, y me parece interesante contar, me pareció pertinente, digamos, cosas desde este punto para los que de pronto todavía no han empezado a explorar la inteligencia artificial generativa. Contarles que el discurso que yo acabo de leer fue escrito en compañía de ChatGPT, ¿cierto? Y la reflexión la traigo desde un punto, y es
inteligencia artificial, al menos como yo la veo, podemos, digamos, discutir muchas cosas, pero desde el punto de vista es como cualquier otra de las tecnologías que hemos desarrollado en los últimos, bueno, en los últimos años, no, en los años que tenemos de historia, de estar caminando por aquí desde las hachas de piedra de la parte prehistórica, cuando empezamos a hacer las primeras herramientas. Hoy ChatGPT o la inteligencia artificial generativa es otra herramienta, ¿cierto? Y así como sabemos que el martillo se utiliza para clavar clavos, pues hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Yo especialmente estoy bastante curioso, motivado, entusiasmado por los espacios que nos abre este tipo de herramientas, ¿cierto? ChatGPT fue como la punta del iceberg y desató un espacio de creatividad donde hoy una industria se acaba de, o está en formación, ¿cierto? Y una industria en el sentido de todos los días hay herramientas nuevas y les voy a poner ejemplos de 2, 3 o 4 cosas que yo he estado explorando en herramientas y son cómo utilizar la inteligencia artificial desde el punto de vista de cómo mejorar la productividad, de cómo reducir tiempos en producción de procesos o cómo utilizarla para aumentar la cantidad de trabajo o de, digamos, de cosas que puedo hacer. Entonces, pues en un caso es escribir un discurso donde no es simplemente escribir un discurso y con eso nos quedamos, sino invitarlos a la reflexión desde el punto de un pensamiento crítico. Entonces, está bien, puede que acelere el proceso, pero también puede haber inconsistencias, también puede haber errores, puede haber, en la parte técnica, desde la inteligencia artificial, se conoce como alucinaciones, ¿cierto? Puede leerse y entenderse como un proceso que está bien escrito, pero puede haber un dato erróneo. Entonces, escribir un discurso donde uno puede decirle, estos son los temas del Congreso, necesito que me lo ponga en este tono, va dirigido a estas personas, que no sea además de este tamaño, genera en cuestión de 5 minutos un discurso de 4 o 5 párrafos. Ese es el insumo y a partir de ahí, pues yo ya empecé a leerlo, a cambiarle frases, a agregarle puntos de los mensajes o el mensaje que yo quería transmitirles el día de hoy. Y ahí es donde yo veo la potencia de la inteligencia artificial generativa. Voy a ponerles otros casos que son recientes, los empecé a utilizar esta semana y son, pues, o sea, en verdad me dejaron bastante movido y es, ya estamos hablando de no solo generación de texto, sino generación de videos y generación de voces, ¿cierto? Y entonces ayer hice un ejercicio simplemente para explorar, y es mi invitación a empezar a explorar cada una de estas herramientas con cualquier cosa que se les ocurra en términos de empezar a conocer cómo funciona y cómo se le puede sacar el mayor provecho. Entonces, me senté a escribir una solicitud de un video corto de 3 minutos para YouTube, que fuera en formato explicativo, que explicara el uso de Microsoft Teams y Microsoft Planner para gestión de tareas en equipos, ¿cierto? Algo, digamos, relativamente sencillo y básico, pues básicamente un tutorial que no fuera de más de 3 minutos, que tuviera una voz de una mujer y le dije, arranque. Y en cuestión de 5 minutos había un video producido, claro, no estaba en calidad de publicación porque utilicé la cuenta gratuita que incluye marcas de agua, imágenes que no son, digamos, las más bonitas en términos de que uno fuera a sacar la producción. Pero el punto del específico que les quiero mostrar con el tema del video es, al final, todavía está, pues, digamos, con voces en inglés, pero generó automáticamente la voz, generó el guión del video, lo dividió en 5 escenas. La herramienta permite que uno pueda coger y escribirle y decirle, quiero que me cambie la escena 2 y más bien ponga este tema, o que profundice sobre este tema, y él vuelve y regenera el video. También por ensayo le dije, venga, ahora quiero que me le cambie la voz y ya no sea una voz de una mujer, sino que sea la voz de un hombre, y uno le puede decir la voz de un hombre y con qué acento. Tiene un listado de potenciales y en cuestión de 1 minuto y medio o 2 volvió a generar el video y ya estaba con la voz de un hombre.
el potencial para decir qué mensaje queremos transmitir, ¿cierto? Se puede utilizar mal completamente, pero lo que yo veo hoy es, estamos teniendo una posibilidad de multiplicarnos por, no sé, por 2, por 3, por 5 o por 10 en términos de productividad, pero eso también significa que podemos recuperar tiempo, ¿cierto? Que podemos pasar más tiempo con nuestras familias, que podemos dedicarnos a pensar o a reflexionar sobre temas que son más profundos, que pueden generar un impacto distinto, ¿cierto? Y adicional, permite que personas que no tengan, digamos, la habilidad de edición de video o que no tengan una posibilidad de una cámara para hacer una grabación o que les dé, digamos, susto o no les guste simplemente estar en un video, puedan hoy generar un video donde puedan transmitir un mensaje potente y que empiece a conectarse con nuestro propósito de transformación de realidades. Entonces, digamos, esa era la pequeña reflexión, fue un poquito más grande de lo que estaba pensando, pero generar la reflexión de apoyarnos en este tipo de herramientas como una palanca, ¿cierto? Una palanca que nos permita ser más productivos, que nos permita ser, en términos de producción de mensajes, que podamos llegar a más personas, que podamos, en verdad, construir unas realidades donde también recuperemos tiempo para nosotros, para concentrarnos en otro tipo de temas que pueden generar valor o que nos ayuden a resolver digamos, conexión con ODS, entonces que podamos concentrarnos como humanidad no en el punto operativo de escribir el discurso, porque ese es uno de los pasos, sino pues qué proyectos podemos hacer, porque esto es un asistente, también hay unos que de pronto Faber puede mostrar más adelante que son para el tema de investigación. Entonces hoy podemos tener herramientas de inteligencia artificial que sirven como pares de investigación y uno escribe un paper de investigación o resultado de una investigación y le puede decir a una inteligencia artificial, corríjamelo y revísemelo como si fuera un peer review para una revista, ¿cierto? Normalmente eso cuesta. Hoy lo tenemos o en versiones gratuitas o en, digamos, en unos precios que son relativamente accesibles, ¿cierto? O que son asequibles. En términos de una mensualidad de alguna de estas plataformas están entre 10 a 20 dólares a un mes, en el mes. Entonces, pues si yo necesito revisar un paper, pagar 10 o 20 dólares porque me revisen un paper con la calidad, digamos, entre comillas, o con un gran porcentaje de posibilidad de que sea muy similar a lo que me podría decir una revista, pues ¿qué significa? Que en el momento que lo entreguen en la revista, pues ya pasó por una revisión de pares, donde ya revisé si la teoría sí tenía sentido, si era coherente, si gramaticalmente estaba, pensando, por ejemplo, en papers donde no es el lenguaje nativo en el que estamos escribiendo. Entonces, pues si nuestra lengua materna es español, escribir en inglés también tiene una cadencia, también tiene otro tipo de cosas, no solo saber específicamente escribir. Entonces, poder tener este tipo de herramientas potencializa, para mi gusto, pues en una forma increíble lo que podemos hacer como humanidad y en verdad estoy demasiado entusiasmado respecto al espacio que se nos abrió durante este año con estas herramientas y con lo que podemos hacer como humanidad y como especie en términos de mejorar y de transformar las realidades de las personas que estamos en el planeta. Entonces, muchas gracias nuevamente por invitarme. Están increíbles las conferencias, voy a hacer todo lo posible por conectarme a todas las que pueda y si no, veré los videos que sé que eventualmente van a quedar disponibles para próximas revisiones. Entonces, Camilo, a todo el equipo de humanidades, a todas las facultades, todo el equipo que está tras bambalinas haciendo realidad este proceso, muchas gracias y pues, un feliz resto de día y que disfruten mucho todo el congreso. Muchas gracias, doctor Alejandro. No, las palabras más que acertadas para dar inicio al Congreso y de hecho implícitamente en la justificación del Congreso anotamos algunos de los elementos que usted recordaba. Yo creo que venimos acompañados de muchos miedos por estos cambios tecnológicos. Igualmente cuando apareció la pólvora, cuando se posibilitó el traslado del ser humano
a partir de tecnologías y no solamente con sus extremidades, y una serie de acontecimientos de la historia que trajeron o vinieron acompañados de miedos. Ahora, el espacio que nosotros estamos propiciando aquí es para conocer la inteligencia artificial y, como usted muy bien lo decía, doctor Alejandro, es sabernos y dejarnos ayudar por ella, porque la idea es apostarle a un mundo mejor, a una proyección social. Cuando nosotros interiorizamos en todos los espacios de reflexión aquí, en nuestra comunidad universitaria, nos damos cuenta que surgen muchas posibilidades de democratizar inclusive la misma educación. Está clarísimo en los ODS la intención que se tiene en los próximos años de ampliar y posibilitar la educación para todos y cada uno en los rincones de todo nuestro planeta. La inteligencia artificial también le apuesta a eso, posibilita de alguna manera. Yo creo que el hecho es que nosotros con estas reflexiones vamos conociendo más qué significa este mundo de la inteligencia artificial, hasta dónde podemos llegar, aprovecharlo, y qué nos dice también la ética, hasta dónde llegan los límites, a dónde yo no estoy jugando a la persona humana, yo no estoy jugando mi reputación, no estoy jugando mi honestidad, no estoy jugando mis valores, sino que estoy posibilitando con todo lo que ella pone en mis manos de proyectarme al mundo de una mejor manera en el campo profesional, en el campo social, inclusive, como bien lo decía doctor Alejandro, le queda a uno tiempo para calidad de vida. Tenemos grandes obras que contemplamos de los antiguos griegos, pensamientos impresionantes. Era gente que le quedaba tiempo para parar un poco y pensar. Y a nosotros nos vienen atropellando muchas veces los acontecimientos, porque aquellos procesos, digamos, más operativos se los podríamos delegar perfectamente a una máquina o a la inteligencia artificial. ¿Quién sabe si esta inteligencia artificial no nos posibilita de nuevo el hecho de que tengamos un tiempo, mayor calidad de vida y mayor espacio íntimo para compartir y para dedicarnos a reflexionar más profundamente sobre aquello que la vida puede traer para cada uno de nosotros? Ya nos quedan 2 minuticos. Yo creo que no queda sino agradecer a los que están, que pertenecen a nuestra comunidad académica, amigos, egresados que están conectados desde diferentes lugares del país y fuera del país. Muchas gracias por su compañía. De nuevo, gracias, doctor Alejandro, por acompañarnos, y recuerden que los videos lo antes posible van a quedar disponibles en nuestras redes sociales para que puedan acompañar cada una de las conferencias. Melissa. No se escucha bien, Melissa. Yo creo que no es... Tienes el micrófono. Perdón, tenía el micrófono aquí arriba, listo. Quería leerles un comentario de Valentina Molina. Una herramienta para el desarrollo integral en esta interacción entre los humanos con la inteligencia artificial. Reflexionar acerca de cómo ese instrumento ahí se integra para construir realidades. Maravilloso. Entonces aquí con mucha expectativa. Yo antes de iniciar, como lo hacemos normalmente en los eventos, me gustaría que nos escribieran en el chat desde qué ciudad nos están viendo o desde qué sede de Uniremington nos pueden escribir y de qué programa de formación. Y si son colaboradores de la institución, también cuéntenos desde qué área o dependencia están participando en este importante evento. Entonces, primer Congreso Humanismo y Sociedad, como se los mencionaba hace un minuto, tecnología con sentido humano. Vamos entonces ahora sí a dar inicio con este primer ciclo de conferencias. Nos acompaña, como lo mencionaba Camilo inicialmente, el primer tema que se va a abordar es perspectiva de la inteligencia artificial, quien va a ser liderado o presentado por Diana Carolina Duque Montoya desde Alemania. Está haciendo su presentación. Diana es ingeniera electrónica de la Universidad de Antioquia y en su trabajo de maestría en la misma universidad se especializó en el procesamiento de señales acústicas por medio de modelos de Machine Learning. Desde el 2019 se ha desempeñado como ingeniera de datos en diferentes aplicaciones financieras, de salud, textiles, logísticas y automotivas. Hace un año vive en Múnich, Alemania, y se desempeña como consultora de Data Reply. Entonces te damos cordialmente la bienvenida, Diana. Gracias por acompañarnos y realizar entonces la apertura de esta primera conferencia del primer Congreso de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días para todos. Acá son tardes en Alemania. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por el espacio y bueno, adelante. Bueno, voy entonces a compartir la presentación. Me avisan por favor si están viendo mi pantalla. Sí, ya estamos Diana. viendo la pantalla. ¿Todavía la vemos? Sí, sí, la estamos viendo ya en este momento y te vemos a ti, te escuchamos perfecto. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a los organizadores de este evento por invitarme a participar de este evento tan relevante en estos días en los que estamos siendo bombardeados con muchas noticias y con mucha incertidumbre acerca de la inteligencia artificial. Yo quisiera aprovechar que mi charla es la primera para dar una charla introductoria acerca de la inteligencia artificial. Quería hablar un poquito acerca de mí, pero bueno, ya Melissa me introdujo, pues yo soy ingeniera electrónica de la Universidad de Antioquia, soy de Medellín, hice mi maestría en la misma universidad en el grupo de investigación Systemic, que se enfoca en procesamiento de señales y machine learning. Haciendo mi maestría participé en una conferencia en Alemania en el 2018 y bueno, me gustó mucho el país y empecé a pensar en mudarme para acá. Y como lo decía Melissa, desde 2019 me desempeño como consultora específicamente en ingeniería de datos. También he trabajado como científica de datos, que son las personas que trabajan más específicamente con estos modelos de Machine Learning, pero últimamente he recibido más oportunidades por el medio de inteligencia de datos y de ingeniería de datos, que es esa parte en la que procesamos los datos para que precisamente sean útiles para estos tipos de modelos. Y hace un año estoy trabajando para Data Reply en Múnich, en Alemania. Hoy quería hacer un comentario, hoy es festivo en Alemania porque se celebra la caída del muro de Berlín y estar viviendo aquí en Alemania ya por un año me ha ayudado mucho también a balancear mi parte técnica con la humanística, porque Alemania, que ha sido un país que ha sufrido tanto, ha aprendido a poner al ser humano por encima de cualquier medio, de cualquier tecnología. Entonces, es algo que podríamos aprender de este país para que no busquemos solamente como optimizar todos los procesos, sino también que el ser humano esté primero en cada uno de estos procesos. Bueno, entonces entrando en materia acerca de la presentación de hoy, esta es como la agenda que les propongo. Primero vamos a hablar acerca de la revolución industrial 4.0, luego hacer una breve historia de la inteligencia artificial. Vamos a hablar específicamente de lo que se espera en el mercado laboral, que es una de las grandes preocupaciones acerca de esta nueva era de la inteligencia artificial. También vamos a hablar de otras ventajas, otras implicaciones que ha traído la inteligencia artificial a la sociedad y también otras implicaciones que pueden ser no tan positivas y para las que deberíamos prepararnos. Y por último, unas conclusiones personales al respecto. Entonces, bueno, empezando con qué es la Revolución Industrial 4.0, quería hacer una revisión de las revoluciones industriales a través de la historia para que reflexionemos en retrospectiva los cambios que generaron en su momento y cómo la sociedad se fue adaptando a estos cambios. La primera revolución industrial la podemos ubicar a partir de 1786, cuando el ingeniero británico James Watt aplica su máquina de vapor a la industria y al transporte en Inglaterra. Paralelamente, con el invento del telar mecánico, se desarrolló la industria textil. La materia prima fundamental fue el hierro y la fuente de energía el carbón, muy utilizado en los ferrocarriles y en los barcos de vapor. Otros inventos que se realizaron en esta época fueron la calefacción a gas, el acueducto moderno, el alcantarillado y la máquina de coser. Entonces vemos que esta primera revolución industrial lo que buscaba era precisamente optimizar esos procesos a nivel industrial más que todo, pero en la segunda revolución industrial vamos a ver que
por avances tecnológicos como el desarrollo de la electricidad, el transporte, el motor de explosión, que el motor de explosión llevó a la invención del automóvil y que a su vez también impulsó la industria del petróleo. eh, Vimos que empezamos a tener todas estas herramientas en nuestras casas, generando lo que sería la sociedad de consumo. También se impulsó de manera importante el manejo del acero, que era una materia prima fundamental para la construcción y la fabricación de nuevas máquinas y herramientas. En la vida doméstica también apareció el teléfono, el alumbrado eléctrico y una gran variedad de electrodomésticos. Bueno, luego pasamos a la tercera revolución industrial, que se puede ubicar a partir de 1920. Por esta época, la aviación y la astronáutica recibieron un gran impulso. De igual manera, se comenzó a trabajar en el empleo de la energía atómica, la electrónica y la cibernética. En el campo de la biología aparecieron los antibióticos. Se desarrollaron los medios de comunicación como la radio, la televisión, cine e informática. Y los medios de transporte también fueron protagonistas de esta tercera revolución industrial. Y por último, en esta revolución 4.0, que es en la que estamos actualmente, vemos que el gran protagonista sería el computador, que es una máquina capaz de resolver operaciones complicadas en tiempo muy breve, de almacenar gran cantidad de información y de decidir sobre los problemas que se le planteen a partir de datos previamente suministrados. Y no solo con el computador, sino que ahora con la inteligencia artificial podemos potencializar todas estas capacidades de las máquinas. Bueno, ahora sí quiero pasar a lo que sería como tal la inteligencia artificial. Partamos del término de inteligencia. La inteligencia hasta hace poco se asociaba solamente a los seres humanos y es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces, en el campo de la informática, la inteligencia artificial vendría siendo ese campo que busca darle estas mismas facultades a las máquinas que puedan aprender, entender, razonar como lo harían los seres humanos. Dentro de la inteligencia artificial se habla de muchos términos. Una característica que vamos a ver de todas estas ramas es que buscan imitar de alguna manera algún proceso biológico y permitir que los computadores imiten esos procesos biológicos. Por ejemplo, uno de los algoritmos que se asocian también de alguna manera a la inteligencia artificial son los algoritmos genéticos, que se basan en la evolución, imitan los procesos evolutivos de los seres vivos para enseñarle a las máquinas a comportarse como ellos. Pero el campo que más se ha popularizado y que más éxito ha tenido es el de Machine Learning, o como se traduciría sería aprendizaje automático, en el que se busca enseñarle a los computadores a aprender como lo harían los seres humanos. De esta manera se ha desarrollado unos modelos matemáticos que son los que mejor se aproximan al aprendizaje del ser humano, que son las redes neuronales. De las redes neuronales se desprende también lo que es el deep learning. El deep learning consiste básicamente en que hoy en día tenemos una capacidad muy alta de procesamiento, tenemos computadores muy poderosos y con esos computadores podemos imitar redes neuronales muy complejas que pueden resolver cualquier clase de problema. Aparte del deep learning, bueno, quería hablar acerca del deep learning que se utiliza mucho en lo que es la visión artificial o computer vision. Por ejemplo, vemos un GIF que puse en esta diapositiva de un carro que se maneja solo, que se basa precisamente en estos algoritmos de deep learning y de computer vision, que lo que buscan es que el carro en este caso vea como lo haría un ser humano. También hay otra rama dentro del Machine Learning que se llama procesamiento del lenguaje natural,
que quiere darle esa capacidad a las máquinas de comunicarse como lo haría el ser humano. Entonces, en este campo encontramos lo que son los chatbots, encontramos, por ejemplo, Alexa o esos asistentes virtuales que escuchan nuestras instrucciones, las entienden y hacen algo al respecto. Y por último, digamos que los modelos que están de moda, los Large Language Models o modelos de lenguaje grandes, no sé bien cómo traducirlos, que en este tipo de modelos es que se basa ChatGPT. También usan el Deep Learning y el procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, esto ya lo venían mencionando en la charla introductoria de la gran capacidad de ChatGPT de generar contenido y de resolver problemas muy complejos. Bueno, quería pasar ahora a hablar un poco acerca de la historia de la inteligencia artificial. Digamos que todo comenzó en 1943 cuando Warren McCulloch y Walter Pitts publicaron el artículo Un cálculo lógico de ideas inmanentes en la actividad nerviosa para modelar lo que serían las redes neuronales. En 1950 se construyó el primer ordenador de red neuronal llamado SNARK y también apareció el test de Turing que fue publicado por Alan Turing. Alan Turing fue un informático con una vida muy interesante. De hecho, hay una película sobre él que se llama Código Enigma. Y este test de Turing establece que en el momento en el que nos comuniquemos con una máquina sin saber que es una máquina, sino que la confundamos con una persona, estaríamos hablando de inteligencia artificial, que es algo que estamos experimentando hoy en día. En 1952, Arthur Samuel creó un software capaz de aprender a jugar al ajedrez de forma autónoma. En 1956 se utilizó por primera vez el término de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence de Joe McCarthy en 1956, como ya lo había dicho. En este acto, los investigadores presentaron los objetivos y la visión de la inteligencia artificial. Muchos consideran que en esta conferencia se dio el verdadero nacimiento de la inteligencia artificial, tal como se conoce hoy en día. En 1959, Arthur Samuel acuñó el término Machine Learning mientras trabajaba en IBM. Por su parte, John McCarthy y Marvin Minsky fundaron el proyecto de inteligencia artificial del MIT. En 1963, John McCarthy también creó el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford. Sin embargo, vamos a ver que en los años siguientes se empezaron a cernir ciertas dudas sobre el campo de la inteligencia artificial. En 1966 aparece el informe ALPAC de Estados Unidos, que puso de manifiesto la falta de avances en la investigación de la traducción automática que se utilizaba en el contexto de la Guerra Fría para traducir textos rusos. Por esto, muchos proyectos financiados por el gobierno de Estados Unidos fueron cancelados. Y en 1973, el gobierno británico también publicó un informe parecido llamado Lighthill, en el que destacaba las decepciones de la investigación en la inteligencia artificial. Una vez más, los proyectos fueron reducidos por recortes presupuestarios. A esta época de duda sobre la inteligencia artificial se le llamó el primer invierno de la inteligencia artificial. Este primer invierno duraría hasta aproximadamente 1980, con la creación de R1 o XCON por parte de Digital Equipment Corporations. Este sistema comercial experto fue diseñado para configurar los pedidos de nuevos sistemas informáticos y provocó un auténtico auge de las inversiones que se prolongó durante más de una década. Japón y Estados Unidos hicieron grandes inversiones en la investigación. Las empresas se gastaron más de $1.000 millones al año en sistemas expertos y el sector no paraba de crecer. Sin embargo, estas máquinas que se les denominaba LIPS empezaron a perder popularidad debido a que empezaron a aparecer alternativas mucho más baratas
y apareció lo que sería el segundo invierno de la inteligencia artificial, que se superó dado un hecho sin precedentes, que fue en 1997, cuando la Deep Blue de IBM le gana al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, y esto representaba por primera vez que el hombre fuera derrotado por la máquina. 10 años después, los avances tecnológicos permitieron el resurgimiento de la inteligencia artificial. En 2008, Google hizo grandes avances en el reconocimiento de voz y lanzó esa función en sus aplicaciones para smartphones. En 2012, Andrew Ng alimentó una red neuronal con 10 millones de videos de YouTube como series de datos de entrenamiento. Aquí ya empezamos a hablar de Deep Learning por la capacidad de procesamiento de esas redes neuronales. Esta red neuronal aprendió a reconocer un gato sin que se le indicara lo que era un gato. En 2016 pasó algo parecido a lo que pasó en 1997 cuando la máquina Google DeepMind, de Google DeepMind llamada AlphaGo le ganó al campeón de Go, Lee Sedol. La inteligencia artificial también conquistó el campo de los videojuegos, especialmente con DeepMind AlphaStar en StarCraft y OpenAI 5 en Dota 2. Y por último, un granito de la inteligencia artificial lo presenciamos en noviembre del año pasado, cuando se lanzó ChatGPT de OpenAI, que tiene una demostración gratuita en la que podemos experimentar el poder de estos Large Language Models para comunicarse como un ser humano, responder preguntas complejas y aprender de sus errores. Bueno, quería mostrarles algunas. Hoy en día hay demasiadas herramientas de inteligencia artificial que tienen pruebas gratuitas e inclusive son gratuitas del todo. Estas herramientas las saqué de un festival de cine que se hizo en mi empresa de inteligencia artificial. Unos compañeros quedaron en tercer lugar. Bueno, vemos que obviamente ChatGPT fue utilizado por todos los participantes de este concurso. También está, por ejemplo, Aiva, que es un compositor de música clásica y sinfónica fundado en 2016, que utiliza claramente inteligencia artificial. Jasper es un asistente para creación de contenido de marketing e imágenes. Normalmente pues se tiene que pagar para utilizarlo. Hay muchas herramientas con las que se pueden generar imágenes gratuitas, pero obviamente la calidad no es la misma que cuando se paga por generar estas imágenes. Eleven Labs es una herramienta que permite la síntesis de voz y convertidor de texto a voz. Mis compañeros utilizaron esta herramienta para los narradores de las películas. Ripple es otra herramienta que utiliza inteligencia artificial. No fue necesariamente utilizada en este festival de cine, pero se utiliza mucho aquí, sobre todo para nosotros los extranjeros, traducir el idioma alemán, porque es mucho más efectivo que el traductor de Google y también hace uso de la inteligencia artificial. Y Kyber es una herramienta que permite hacer videos para películas e imágenes. Bueno, yo quería mostrarles, aquí voy a interrumpir un momento la presentación, quería mostrarles un video que para mí fue muy impresionante. Todavía están viendo mi pantalla. Sí, sí, aquí estamos viendo. Listo, aquí tengo el video, es Frank Sinatra cantando Gangsta Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look in my life and realize there's nothing left. Lo voy a adelantar un poco, pues quiero mostrarles que se oye demasiado natural, como si realmente fuera él cantando esa canción, para que reconozcan la canción si de pronto aún no la han reconocido. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending... Sí, entonces se trata de Gangsta's Paradise, una canción de
de Julio, creo que se llamaba El Artista, del 96, creo que es la canción, algo así. Y han hecho muchos videos de Frank Sinatra cantando canciones modernas como Flowers de Miley Cyrus y se escucha como si realmente fuera él. Entonces realmente son unas herramientas muy poderosas. Bueno, siguiendo, aquí tenía el video. Ahora pasando al siguiente punto, que es el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Tomé estas 3 encabezados de noticias. Uno de los encabezados es, bueno, es de hace unos meses ya que los actores y escritores de Hollywood están en huelga porque demandan, entre otras cosas, que no se utilice la inteligencia artificial para reemplazarlos. Yo leía en el contexto de esta noticia que, por ejemplo, un presentador británico llamado Stephen Fry, que fue el que hizo los audiolibros de Harry Potter, estaba demandando porque hicieron un documental tomando el contenido de estos audiolibros y con una herramienta de inteligencia artificial. El documental decía que había sido narrado por Stephen Fry cuando no fue así. Algo parecido pasó hace muchos años con Power Rangers, que el actor de Sordon solamente actuó un día y con las imágenes que tomaron de esa actuación generaron este programa que duró pues duró hasta años creo. Entonces podemos ver como el poder de estas herramientas, cómo pueden desplazar a los actores y tienen razón en estar preocupados por esto. En el siguiente encabezado es un poco irónico porque dice que la inteligencia artificial ya está conectada con los despidos en la industria que la creó. Es decir, que las personas que trabajamos en tecnologías de información también estaríamos peligrando debido a que hay ciertas compañías que prevén que el trabajo que antes un gran equipo realizaba ya pueda ser hecho por una o dos personas y con herramientas de inteligencia artificial. De hecho, en este artículo, el CEO de IBM, Arvind Krishna, él confesó que efectivamente estaban pausando los procesos de contratación porque creían que la inteligencia artificial podía ayudar a reemplazar a muchos de los empleados. Sin embargo, después se retractó de estas declaraciones, pero como él, muchos otros empresarios están considerando esas posibilidades. Y por último, este otro encabezado dice que eh, los ilustradores de videojuegos en China estarían perdiendo sus trabajos. Dice abajo que la inteligencia artificial se está desarrollando a velocidades más allá de nuestra imaginación. 2 personas pueden hacer el trabajo que antes lo hacían 10 personas. Y como vemos, yo pienso que los que tienen que trabajar en diseño gráfico sí van a verse afectados, sobre todo porque muchas de estas herramientas de generación de imágenes son inclusive gratuitas. Como les decía, pues la calidad no es la misma, pero cuando se quiera reducir costos, posiblemente las empresas van a acudir a estas herramientas en vez de los diseñadores gráficos. Sin embargo, también quería traer como el otro lado de la moneda acerca de los expertos que opinan con respecto a estas pérdidas de empleos. Encontré una encuesta hecha por Fivetran, que Fivetran es una empresa que se especializa en soluciones de ingeniería de datos. En esta encuesta encuestaron a 550 profesionales de ciencias de datos y de tecnologías de la información en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Alemania. Y pues esta cifra que resalto aquí dice que el 86% de estas personas consideraban que tendrían problemas para confiar completamente en la inteligencia artificial para tomar decisiones de negocio sin intervención humana. En esta misma encuesta, el 14% decían que todavía consideraban que sus organizaciones
no estaban, perdón, el 14% decía que las organizaciones estaban lo suficientemente maduras para utilizar la inteligencia artificial. O sea que al resto de las organizaciones les faltaría mucho para poder utilizar estas herramientas. Sin embargo, el 87% de estas organizaciones consideran que la inteligencia artificial es vital para la supervivencia de sus negocios. El 90% reportaron que sus organizaciones aún utilizan procesos manuales con respecto a los datos y el 71% de estos profesionales dicen que ellos tienen problemas para poder acceder a todos los datos necesarios para trabajar con estos modelos. Yo personalmente me identifico mucho con estas respuestas porque no es sencillo trabajar con todos los datos que tiene una compañía y poder tener modelos de calidad que puedan predecir las necesidades de los clientes. También quería traer como un par de memes que se encuentran relacionados con estas incertidumbres de la inteligencia artificial y las pérdidas de empleo. Por ejemplo, el meme de la derecha dice, es un chat, dice, amigo, tu trabajo está acabado, acabo de hacer una página web completa utilizando ChatGPT, ¿quieres ver? Y cuando le manda lo que hizo, manda la ruta de un archivo en su computador que demuestra la ignorancia de esta persona en lo que tiene que ver con el desarrollo web. A lo mejor en este archivo sí puede haber como un hola mundo de lo que sería una página web, pero de aquí a que sea un producto que un profesional en desarrollo web pueda realizar, le falta mucho. Y en el meme de abajo dice, para reemplazar programadores con robots, los clientes tienen que escribir precisamente lo que quieren. Estamos a salvo. Esto es algo que es muy real en esta industria y es que el proceso de comunicación de los técnicos con los clientes es un proceso muy, muy largo y tedioso y no es muy sencillo entender lo que los clientes quieren y convertir esas necesidades en productos viables. De hecho, hay una disciplina que se enfoca en esto llamada ingeniería de requisitos y que yo pues personalmente pienso que puede llegar a evolucionar en lo que es el prompt engineering. El prompt engineering, no sé cómo se traduce, es como la ingeniería de instrucciones que se perfila como esa disciplina en la que vamos a aprender cómo comunicarnos con herramientas como ChatGPT para que podamos obtener los resultados esperados. Esto puede pasar en el futuro, que estas dos herramientas, estas dos disciplinas se unan en una. Bueno, también quería mostrar como algunos de los empleos que según los expertos están más en peligro de desaparecer. Esto lo saqué de un artículo de Business Insider en donde se consultó a varios expertos de diferentes universidades. Yo agrupé estos empleos en tres grupos: los generadores de contenido, asesores y profesores. Pienso que el riesgo de cada uno de estos grupos es diferente. Dentro de los generadores de contenido tenemos los programadores. Como vemos, ChatGPT puede crear también código más rápido que un programador. Entonces, por eso, pues, estas personas pueden estar en peligro de perder sus empleos. Escritores creativos como publicistas, periodistas. De hecho, hay agencias de noticias que ya han experimentado con estas herramientas para generar artículos, como CNET. Aunque CNET generó muchos artículos utilizando estas herramientas, después tuvo que corregirlos. Y BuzzFeed es otra agencia que utiliza estas herramientas para la generación de quizzes y guías de viaje. Bueno, como lo mencionábamos, los diseñadores gráficos también pues están en peligro de perder sus empleos, aunque para uno de los expertos que fueron consultados, el doctor Carl Benedict Fry, economista de la Universidad de Oxford, él decía que no consideraba que los empleos desaparecerían, pero que sí la remuneración sería peor porque pues ya estas herramientas están tan democratizadas que sería muy sencillo obtener los mismos resultados utilizando estas herramientas y no una persona con una gran experiencia.
Bueno, por el lado de los asesores, en mi opinión, pienso que estarían más en riesgo de perder sus empleos porque, en forma resumida, el trabajo de estos asesores es recolectar grandes cantidades de información para llegar a una conclusión. Aunque los expertos dicen que consideran que siempre será necesaria la intervención humana para poder hacer esos ajustes de los resultados a la necesidad específica de cada uno de los clientes. Dentro de estos asesores tenemos asesores legales, financieros, de servicio al cliente, de mercadeo, contadores, investigadores de mercadeo, corredores de bolsa, y creo que todos ya hemos experimentado cómo casi todas las páginas tienen un asesor virtual que es básicamente un chatbot, pero siempre va a tener esa opción de comunicarse con un asesor, una persona real que pueda entender efectivamente nuestra necesidad y darnos una respuesta acorde a ella. También pues quería hacer como el comentario de que es cierto de que la tecnología ha afectado, por ejemplo, los bancos. Uno de mis bancos en Alemania es completamente virtual, no tiene sucursales físicas. Sin embargo, pues siempre voy a tener la posibilidad de comunicarme con una persona para que me asesore más personalizadamente. Y por último, los profesores. Hemos visto que la inteligencia artificial está logrando almacenar grandes cantidades de información que puede comunicar en lenguaje sencillo, por lo que se puede pensar que también puede ser un sustituto a los maestros. Pero bueno, yo también aquí quiero introducir mi opinión. Vimos que en la época de pandemia sí se intentó utilizar mucho estas herramientas para poder continuar con los estudios y vimos que no era tan efectivo como cuando las clases son presenciales. Entonces vemos ese elemento ahí humano que es necesario para que las personas se comprometan a sus estudios, que nos da a entender que a lo mejor los profesores seguirán siendo vitales pues, profesores reales para la educación. Bueno, ahora también quería compartir un estudio, me pareció súper interesante, que es mucho más aterrizado. Este estudio fue realizado por Boston Consulting Group y FAETEM, que es una agencia de estudios estadísticos. Ellos no solamente tuvieron en cuenta la adopción de estas nuevas tecnologías, sino también los factores demográficos como la migración, número de personas en edad laboral, mortalidad, el número de jubilados de cada una de los tres países estudiados, que fueron Alemania, Estados Unidos y Australia. Y también tuvieron en cuenta el impacto del COVID en el Producto Interno Bruto. Este estudio se hizo con proyecciones hacia el 2030 y da unas luces muy interesantes acerca de lo que se puede esperar en el mercado laboral. Yo les voy a mostrar un par de resultados. También me gustaría compartirles al finalizar las referencias si quieren profundizar, porque es realmente un estudio muy interesante. Esta primera gráfica que quería compartir, voy a sacar el láser. Muestra los resultados para cada uno de los tres países. Tenemos muchos tipos de escenarios. Tenemos en el caso en el que el impacto del COVID sobre el Producto Interno Bruto es más bien conservador, que serían las gráficas del lado izquierdo. Y cuando el impacto es más severo, serían las gráficas del lado derecho. Y cada una de estas tres gráficas correspondería a la adopción tecnológica, donde la primera sería cuando la adopción tecnológica es muy veloz o alta, media y baja. Tenemos las barritas azules, serían el número de personas que estarían desempleadas, por decirlo así, en total para el 2030. Y en las barritas rojas corresponderían a el déficit de empleados, es decir, se necesitarían este número de empleados para suplir algunas de las profesiones.
Entonces, si sumamos estas dos barritas, tenemos el resultado de los circulitos, que como vemos en su gran mayoría son circulitos rojos, indicando que para estos 3 países, por lo menos, con la mayoría de los escenarios planteados, se esperaría que se necesitaría más fuerza laboral de la que habría disponible. Solamente en los casos en los que hay una alta adopción de estas tecnologías de inteligencia artificial y también una proyección severa del COVID sobre el Producto Interno Bruto, para Estados Unidos y Alemania vemos que sí habría más, más personas disponibles para trabajar de lo que habrían empleos. Y en el caso de Australia, sí, para cualquier velocidad de adopción de tecnología, vemos que sí, siempre habría más personas dispuestas a trabajar. Esto pues es muy revelador, pero tenemos que ver los detalles y es que no es lo mismo para cada una de las profesiones consultadas. Por ejemplo, vemos que las profesiones que se dedican a la recolección de información, como vemos en Estados Unidos, serían esas profesiones que empezarían a menospreciarse, no, ¿cómo explicarlo? Habría más personas capacitadas, según esta proyección, en estas áreas de información, de recolección de información, de las que se necesitarían. Entonces, lo que se recomienda es que las personas que están dentro de estas familias de empleos de los lados azules se capaciten para que puedan conseguir empleos en estas áreas que son, por ejemplo, las áreas informáticas, en las áreas relacionadas con las habilidades blandas, con el personal de la salud. Esto pues trae algo muy interesante y es que a comparación de, del Business Insider que lo veíamos anteriormente, ellos predecían que los programadores perderían sus empleos, pero para este estudio todo lo contrario. Para este estudio, las personas que trabajan en computación serían aún más necesarias para poder tomar todas estas herramientas y adaptarlas a las nuevas necesidades de la sociedad, específicamente para estos países. También vemos la importancia de los que son los analistas de negocio, están en los 3 países, Business Operation Specialists, que son estas personas que nos ayudan a entender las necesidades de los clientes y a traducirlas en productos viables. Y también, como mencionaba ahorita, todos los que trabajan en áreas que no son tan técnicas, sino que están relacionadas directamente con las humanidades y con el personal de la salud, las personas que trabajan como trabajadores sociales, psicólogos, ellos van a seguir siendo muy necesitados en el futuro, según este estudio. Bueno, pasando ahora a las otras implicaciones. Quería hablar un poco acerca de esos avances que se han permitido en diferentes industrias gracias a la inteligencia artificial. Por un lado tenemos los diagnósticos médicos. En la literatura se pueden encontrar estudios de la capacidad de diagnóstico de los modelos de Machine Learning en enfermedades como cáncer, Alzheimer, diabetes. Hace poco leí una noticia muy interesante de un niño que por 3 años sufría de dolor crónico. Estuvo visitando 17 doctores y con ChatGPT logró encontrar la causa de su enfermedad. Y estos modelos, pues en estas literaturas que en las referencias está como el artículo que resume todos los hallazgos en este campo, vemos que estos modelos son muy efectivos, son hasta más del 99% de precisión en el diagnóstico de estas enfermedades, pero aún así, como estamos hablando de un tema tan delicado que es la salud de las personas, el personal de la salud no termina de confiar por completo en estas herramientas, por lo que demandan porcentajes de precisión y de diagnóstico más altos para que realmente puedan ser adaptados a los diagnósticos médicos. También vemos que el Machine Learning se está utilizando
en la supervisión y monitoreo de sistemas. Estos modelos trabajan aprendiendo cuál es el comportamiento normal de los sistemas y en el momento en el que se presenta un comportamiento fuera de los patrones aprendidos, generan una alerta para que pueda ser atendida por el personal que en este caso se encarga pues de generar una alerta a las personas, a los usuarios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los sistemas bancarios, que cuando el banco sospecha que hay un fraude, nos manda una alerta a los usuarios para que revisemos qué puede estar sucediendo. Pero también hay que tener cuidado con el abuso de esos sistemas. Por ejemplo, en Estados Unidos se presentaban unos casos en los que, buscando reducir costos, se empezaron a utilizar estos modelos para los veredictos de procesos judiciales. Y bueno, no había expertos en el tema que pudieran supervisar el comportamiento de estos modelos y se estaban dando pues muchos veredictos falsos que tendían a la discriminación. Y bueno, entonces se decidió suspender utilizar estos sistemas sin el acompañamiento adecuado de expertos. También pues quería hacer como esa mención de los sistemas de recomendación que hoy en día están en todas partes. Creo que todos alguna vez hemos comprado algún producto en una página web y luego nos sugieren un producto similar o un producto que complementa el producto que ya compramos. Muchas veces nos sugieren productos que nosotros precisamente estábamos pensando comprar y no sabíamos cómo es posible que estas personas sepan lo que uno está pensando, y es que trabajan con sistemas de recomendación tan sofisticados que hacen predicciones de lo que queremos comprar, comparando nuestros datos demográficos con lo de los clientes que tienen los mismos datos y que también tienen los mismos intereses. Esto pues lo podemos ver en Netflix, en Amazon, en muchos servicios de compra online. Y pasando a hablar sobre otras implicaciones que no son tan positivas. Un ejemplo es en China, que se utiliza el reconocimiento facial para compras y la regulación del tránsito. Inclusive China vende estos sistemas a gobiernos autoritarios que desean vigilar a sus ciudadanos, y esto se hace relativamente, o sea, se hace más bien clandestinamente, y entonces los ciudadanos, sin darse cuenta, están siendo vulnerados en su derecho a la privacidad. También vemos que se vienen desafíos con respecto a la propiedad intelectual. Hasta ahora los sujetos con el derecho a la propiedad intelectual han sido seres humanos, pero vemos que se están generando mucho contenido en donde las máquinas son los generadores del contenido, y esto pues trae muchos desafíos también para poder asegurar que el derecho de la propiedad intelectual a las personas que, sin darse cuenta, están alimentando estos modelos, se está viendo vulnerado. Esto ya pues entra en el ámbito jurídico. Yo no sé mucho de esto, pero es algo que es relevante en estos casos. Y sí, por lo que oí previamente, se va a hablar de esto en una charla posterior. También vemos que, aunque hay aplicaciones de inteligencia artificial que buscan ayudar al medio ambiente, que busca optimizar el uso de recursos, en la práctica todos estos modelos requieren un gran consumo de energía, requieren que se construya el hardware necesario. Como les mencionaba previamente, este hardware que se utiliza para estos modelos es muy poderoso y consume pues muchos recursos. Entonces esto implica también contaminación del medio ambiente. En este artículo en el que consultaba estos impactos, también leía que, por ejemplo, en el caso en el que los autos que se manejan solos sean muy sencillos de adquirir, pues las personas preferirían utilizar estos autos en vez del transporte público, que también es un impacto negativo indirecto de la inteligencia artificial sobre el medio ambiente.
Bueno, esto es como todo lo que les quería compartir. Por último, unas conclusiones. Eh, Vimos muchas cosas, esto es un poco corto, pero bueno, se vienen muchas más charlas en las que podrán profundizar en estos temas. En primer lugar, la inteligencia artificial plantea grandes avances para la humanidad, como hemos visto. Sin embargo, se esperan también perjuicios debido a esta y debemos procurar que los gobiernos reglamenten el uso de la inteligencia artificial para reducir sus riesgos y maximizar sus beneficios. Por otro lado, aunque hay ciertos cambios que se pueden prever con estos modelos de predicción, por ejemplo, los resultados finales pueden ser inesperados. Por ejemplo, pues hace unos años no nos esperábamos que viniera la pandemia y eso puede cambiar drásticamente las reglas del juego. Y por último, la inteligencia artificial debe pensarse en servicio de la humanidad y no como su reemplazo. Bueno, como les decía, estas son las referencias. Si quieren las puedo poner en el chat y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Diana, pues un fuerte aplauso desde acá, digamos, un ejercicio que realizamos en forma virtual, pero como tú lo mencionas, ya estos espacios tecnológicos nos permiten y sobre todo tenerte aquí muy cerca, acá en Colombia, aunque estés del otro lado, digamos, en Alemania. Hay unas preguntas que están en el chat que te las voy a leer porque tenemos unos minutos, digamos, también dispuestos antes de la próxima conferencia que es a las 10 de la mañana. Y ya te voy a hacer entonces la lectura. Entonces, Viviana pregunta, ¿se entiende que se da es un reemplazo de profesiones más no de desempleo? Creo que esa es como la pregunta puntual que quieres realizar. Bueno, sí, realmente yo creo que a lo largo de la historia, en todas las revoluciones industriales, sí vimos que hay ciertos empleos que van cambiando su importancia dependiendo de esas tecnologías que nos permiten como hacer todo mucho más sencillo. Este estudio pues realmente solo se enfocaba en Alemania, en Estados Unidos y en Australia, que tienen ciertos factores demográficos. Si se profundiza en cada uno de estos países, vemos pues que, por ejemplo, en Europa, eh, el número de niños que están naciendo pues es menor que en otros países, por ejemplo, de Sudamérica. Entonces, claro que se espera menor fuerza laboral por ese lado, pero pues también se espera la migración. Entonces ellos tomaron en cuenta todos estos factores y llegaron a esa conclusión para esos países. Ya para el caso de Colombia, pues habría que entrar a mirar cuáles son los factores que afectan al mercado laboral en Colombia, cuáles son las profesiones que, digamos, son más relevantes. También depende de las tecnologías. Digamos que en Colombia es un país que no hay muchas empresas con la capacidad adquisitiva de obtener estas tecnologías, sobre todo pues cuando son tecnologías que se requiere que sean muy especializadas. Entonces, pues esto simplemente era como una ilustración de que las cosas pueden ser diferentes en la práctica a lo que se espera en la actualidad. Muy bien, Diana. Hay otra pregunta de Mauro Rojas que dice, desde el punto de vista científico y en vista de las estadísticas que se han dado como resultados de diferentes procesos investigativos, donde se concluyen que diferentes profesiones corren el riesgo de extinción, nace la preocupación en los jóvenes que están en formación de una de estas profesiones, ya que los resultados de la inteligencia artificial nos futura una incertidumbre en el mercado laboral. Por tanto, desde su experiencia, ¿qué consejos nos daría a nosotros que estamos en formación universitaria? Bueno, yo desde mi experiencia, yo por ejemplo soy ingeniera electrónica y realmente estoy ejerciendo como ingeniera de datos. Entonces es bueno que nos mantengamos actualizados, que, bueno, sí, que ejerzamos nuestra profesión. La verdad es que el futuro puede ser muy incierto porque pueden presentarse factores como por ejemplo la pandemia, pero buscando formarse, igual la formación mía como ingeniera electrónica me ayudó mucho también en la labor que estoy realizando ahora. Entonces, buscarse actualizar y tratar como
de capacitarse también en esas tecnologías que están siendo más relevantes para que en el caso tal de que, digamos, nuestra profesión no sea tan demandada, podamos complementarla con estos otros estudios que vayan surgiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Por acá también nos pregunta Viviana, ¿qué tan cierto es que esos sistemas de vigilancia también se implementan hoy a través de Google y otras plataformas? Bueno, yo creo que muchas veces nosotros aceptamos los términos y condiciones de todas esas aplicaciones y realmente hay mucha letra menuda que dice que estarían utilizando nuestros datos con nuestro consentimiento, porque nosotros estamos aceptando los términos y condiciones. Entonces yo sí creo que estas grandes empresas se aprovechan de eso y realmente inclusive hay personas que disfrutan dando las reseñas de Google Maps. Hay personas que piensan que realmente están aportando a la sociedad, aportando estos datos. Hay otras personas que no les gusta mucho y prefieren tener como su derecho de privacidad y no decir, pues ahí tenemos que informarnos muy bien y tener mucho cuidado efectivamente cuando leemos estos términos y condiciones, saber a lo que estamos aceptando. Bueno, Diana, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta, nos puede levantar la manito también si desea formularla directamente, porque este tema está muy interesante, digamos, es también el abrebocas de todo lo que vamos a ver durante el día de hoy y mañana en el primer Congreso de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano. Veo que se están conectando personas, Diana, habíamos empezado en 60, 70, ya tenemos 80 personas conectadas y nos alegra muchísimo que estén ingresando entonces a la sesión en este momento. Acabamos de finalizar la primera conferencia con Diana Duque Montoya, quien está desde Alemania contándonos todo su conocimiento y experiencia sobre perspectivas de la inteligencia artificial y en pocos minutos vamos a dar inicio entonces con la segunda conferencia. Aquí me escribe, bueno, es un comentario, el lenguaje mismo en el que se escriben estos reglamentos puede ser incomprensible para la mayoría, lo mencionabas. Y tenemos por aquí un par de manitos levantadas, ya les voy a dar la palabra, denme un segundo por favor. Me confirman si tiene micrófono habilitado Carlos Yesid Caicedo. Muy buenos días, cuéntanos Carlos, ¿desde qué sede nos estás viendo en este momento? Buenos días, soy Carlos Caicedo, soy enfermero, también soy estudiante de la Facultad de Derecho de Bucaramanga, también soy estudiante de programación de software por el Ministerio de las TIC y bueno, y tengo otras técnicas en energía eólica y fotovoltaica. La cuestión es que yo trabajo en todas las clínicas de la ciudad de Bucaramanga en hemodiálisis y me di cuenta de la necesidad que tienen los pacientes para un diagnóstico oportuno, porque mueren muchos pacientes por falta de un tratamiento y lógicamente un diagnóstico oportuno, donde fallece el paciente y después en la necropsia médico-científica aparecen las patologías. Y sí es bastante grave todo lo que está pasando en cuanto al manejo humano que se le está dando a las patologías y sobre todo con la exposición a las vacunas, porque la tasa de mortalidad de muchos pacientes en las clínicas después de la postura de la vacuna con alteraciones sanguíneas, de tiempos de coagulación y el resto de hematología, pues se vio bastante alterada. ¿Qué podría ser la inteligencia artificial en cuanto a las nuevas patologías y los agentes internos y externos de cada comunidad que afectan la salud de la gente? Bueno, pues yo les compartía que efectivamente hay ciertas enfermedades en las que se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer diagnóstico muy preciso. Realmente pues no sé nada de esta enfermedad a la que te refieres. Siempre tiene que buscar una forma de medición de manera que se pueda servir como un insumo a un modelo de inteligencia artificial. En el caso de estas enfermedades que yo presentaba, pues casi todas se basan en el diagnóstico visual, mirando, no sé, rayos X. Entonces, como ya tenemos esa rama de la visión artificial, que las máquinas ven inclusive mejor que los seres humanos muchas veces, entonces por eso es que encontramos esos altos niveles de precisión, pero pues en el caso de, digamos, enfermedades
como esta. No sé si es posible mediante imágenes también entrenar un modelo. Es algo que, bueno, que te invito, ya que te estás formando también en programación y que eres enfermero. Realmente nosotros, los que trabajamos en tecnología, tenemos que trabajar muy de la mano con los que realmente son expertos en los temas en los que queremos desarrollar estos modelos, porque ellos son los que saben cuando una imagen indica un diagnóstico negativo o positivo. Tú que tienes este conocimiento, puedes formarte también para empezar a desarrollar modelos que puedan diagnosticar efectivamente esas enfermedades. Diana, bueno, muchísimas gracias. Ahí por acá, ay, bueno, Carlos, mil gracias por conectarte. Hay varios comentarios también felicitándote, Diana, por la charla. Muy, muy interesante y agradecerte de verdad este espacio. Te voy a formular aquí una última pregunta, creo que nos da tiempo todavía, de Sergio. ¿Cuáles son las investigaciones en psicología que podrán desarrollarse en el mediano plazo a partir de la interacción humana con la inteligencia artificial? Bueno, yo inclusive mi proyecto de pregrado trabajé con psicólogos y utilizamos señales de electroencefalograma, algo así, ya no me acuerdo, pero trabajé con eso y con estas señales también podíamos hacer como entrenar modelos y de esta manera detectar patrones que ya no son tan normales en las señales del cerebro, ¿cierto? Yo creo que pues este campo de la inteligencia artificial se puede aplicar casi que a cualquier disciplina en la que tengamos manera de medir, ¿cierto? Es importante medir todas estas señales, ya sea con imágenes, con sonido. Y con estos datos se pueden entrenar muchos modelos y utilizar. De hecho, pues ahí vimos el ejemplo de Deep Learning, que utilizado varios videos para entrenar un modelo y que ya sabía lo que era un gato sin explicarle lo que era un gato. Entonces, lo que se requieren son estos recursos, pues tener la capacidad de muchos computadores que puedan procesar estos elementos y entrenarlos, enseñarles cómo es los resultados esperados y pueden ayudar efectivamente también a diagnosticar también problemas psicológicos, neurológicos, pero ya después de cada disciplina, pues yo como les digo, sí trabajé un poco en eso, pero no profundicé en eso, entonces sí requiere pues del conocimiento de los expertos en estas áreas. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Bueno, y hay una última pregunta. Yo creo que ya con esta entonces damos finalización a esta primera conferencia de José Fernando. ¿Podemos considerar que actualmente la inteligencia artificial está en una fase inicial? Y si es así, ¿cuándo podemos considerar que sería su fase final? Uy, eso es una pregunta muy difícil. No, realmente yo no creo que estemos en una fase inicial. La verdad es que la inteligencia artificial está alcanzando unas capacidades que realmente está superando la capacidad del ser humano. Pero el ser humano siempre va a tener unas capacidades que va a ser muy difícil que las máquinas imiten. Por ejemplo, eh, algo en lo que no es bueno ChatGPT es en contar chistes y pueden intentar hablar con él y preguntarle que le cuente un chiste. La verdad, los chistes son muy malos. El sentido del humor es algo muy propio de los seres humanos y por eso es que esas profesiones relacionadas con la salud, relacionadas más con las humanidades, van a seguir siendo ejercidas por seres humanos porque pues nosotros no tenemos esa capacidad de conexión con las máquinas, sino con personas que también pasan por lo mismo que nosotros como los seres humanos. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión, pero realmente es una pregunta muy compleja para responder. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por
todos tus aportes. Como te mencionaba, varios comentarios felicitándote por esa charla tan interesante que acabas de compartir con nosotros. Sabemos que está un poco ya tarde en Alemania. Vuelvo y te reitero ese agradecimiento de parte de Uniremington y de la Dirección de Humanidades por acompañarnos en la jornada. También quienes deseen, pues pueden seguir formulando preguntas, ya no para Diana, porque no sabemos si se nos puede quedar a acompañarnos. Estás cordialmente invitada, Diana, para que te quedes aquí conectada, conociendo otros puntos de vista, como se los mencionaba al inicio, para trabajar y abordar todo este tema de tecnología con sentido humano, que es el eslogan de nuestro primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Te agradecemos a ti y voy a darle saludo entonces a nuestro próximo invitado, que nos va a hablar de un tema bien interesante, que es la ética en la inteligencia artificial, que era un tema que tú acababas de mencionar también